Onda Cero Puente Genil. Síguenos en Facebook y en Twitter. Seguimos en Puente Genil la Onda con más asuntos. A continuación hablamos de psicología y de cómo la psicología puede ayudarnos en nuestro día a día, y lo hacemos con nuestros amigos de Alegra, Centro de Psicología. Ya saben, un centro de psicología con diferentes sedes, una de ellas aquí en Puente Genil, y uno de sus profesionales es nuestro amigo Miguel Vadillo. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de Me alegro de verte contigo. por estos micrófonos. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí lo te digo, encantado de volver a estar contigo en las ondas y ayudar bueno, a nuestra audiencia, ¿no? Con esos consejillos que desde Alegra nos ofrecéis. La semana pasada escuchábamos a Esther Manjón. Hoy vamos a hablar con Miguel Vadillo de la colaboración de los padres y los centros escolares en la educación de nuestros hijos, ¿no? Suele ser un foco habitual de conflictos, de problemas, y desde la psicología también se puede afrontar este asunto para mejorar, ¿no? esa relación escolar. Es de cajón, ¿no? ¿Verdad, Miguel? ¿No? Es de sentido común que si confluyen pues esas sinergias, ¿no? La implicación de los padres, la implicación de la comunidad educativa, las AMPAs, los profesores, pues todo va a ir por el bien de nuestros hijos, pero desafortunadamente no es así en todos los casos. Efectivamente, desgraciadamente, verdad que cada día nos encontramos con más casos de conflictos entre padres y profesores, o entre alumnos y profesores. De hecho, simplemente las estadísticas ya lo muestran. Nosotros siempre velamos un poquitín desde nuestros centros de una educación en valores, de una educación en las que evidentemente influyen tanto padres como profesores o el sistema educativo prácticamente al 50%. Entonces no tiene ningún sentido el hecho de buscar esa especie de guerra interna entre mi hijo para mí o mi alumno para mí, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, nosotros velamos un poquitín por eso. De hecho, cuando viene una familia a nuestro centro, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el colegio para conocer, este niño qué tal va o esta niña qué tal va en clase, ¿no? Es algo bastante importante. Miguel, es cierto que de unos años a esta parte la implicación de los padres en la educación de sus hijos, en lo que se refiere al colegio, ha ido creciendo, es una realidad, pero quizás pues el daño colateral, ¿no? de esa entrada tan activa de los padres en la educación de sus hijos ha sido pues casos extremos o de personas energúmenas, ¿no? Vemos muchas veces en medios de comunicación nacionales esos casos extremos de agresiones a profesores. Quizás no esa sea la moneda que hayamos tenido que pagar, ¿no? por toda esta nueva situación, ¿no? Esta nueva relación entre padres y profesores. ¿Tenemos datos sobre denuncias de agresiones a profesores en nuestro país? Sí, por supuesto. De hecho, todos los años cuando acaba el curso sale el sindicato de profesorados explicando un poquitín la tendencia, ¿no? La tendencia al alza o a la baja de ese tipo de agresiones. Sin ir más lejos, en el curso 2016-2017, el 84% de los profesores andaluces reconocían haber sufrido algún tipo de agresión verbal o física. El 84%. El 84%. A mí me parece una pasada. Es decir, es muchísimo. Es prácticamente la inmensa mayoría de los profesores. Sí que es verdad que no todos vienen por parte de alumnos ni todos vienen por parte de padres, ¿no? Pero la inmensa mayoría vienen por parte de padres considerablemente, ¿eh? Es algo que a mí me llama muchísima atención. Ya te digo, el curso pasado pues fueron casi 2.300 llamadas de profesores o denuncias de profesores a sus sindicatos o a sus superiores por el hecho de ese tipo de denuncias, de las cuales un 12% fueron agresiones físicas. A mí me parece que, como tú dices, es verdad que los padres están ahora más implicados en el hecho de la escuela, pero creo que esa sobreimplicación la estamos haciendo mal. Es decir, no estamos enfocando bien, ¿no? Efectivamente. En vez de servir como apoyo a la educación escolar y al revés, los profesores como apoyo a la educación en casa, creo que estamos entrando en una guerra que no nos aporta nada positivo. ¿Qué tipo de agresiones son las que sufren habitualmente estos profesores? Pues ya has dicho que las más extremas, agresiones físicas, son las que menos, ¿no? Pero hay otro tipo de agresiones que también se dan en los colegios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, es que yo creo que realmente incluso la verbal es como la gotita que va cayendo en la roca, ¿no? Al final el agujerito siempre se va haciendo. Entonces la verbal es algo que no se ve tan bien, pero que sí que es verdad que va cayendo sobre los profesores todos los días, ¿no? Ya digo, las estadísticas, por ejemplo, muestran que simplemente el 29% de esas denuncias son por acoso o amenaza de los padres, el 25% por acusaciones en caliente sin ningún tipo de fundamento, el 19-20% denuncias que comienzan a través de los grupitos de WhatsApp de los papás, que es cierto que
volvemos a lo mismo. La herramienta es maravillosa y los que sois padres lo sabéis, sí. Pero es cierto que muchas veces no se hace el mejor uso de ello. Uh-huh. ¿Hasta qué punto los padres somos responsables de esta situación? Bueno, ¿O quién tiene la culpa? Realmente, a mí me gusta mucho más hablar de responsabilidad realmente. La responsabilidad muy alta por parte de los padres, está claro. Ten en cuenta que tanto padres como los familiares más cercanos somos modelos, o son modelos de comportamiento para los pequeños, para los hijos. Ellos aprenden por imitación. Lo hablábamos antes fuera de antena, el hecho de, me hace mucha gracia cuando ves a un abuelito con las manos atrás andando y ves al nieto al lado con las manitas atrás también andando. Para este tipo de cosas tan minuciosas hacen que los niños, que nos demos cuenta de que todo se imita. Unos padres que van al colegio exigiendo responsabilidad absolutamente por todo. Simplemente leía esta mañana en el diario porque se pierde una chaqueta. Se pierde una chaqueta y el responsable es el colegio y existe una denuncia y una amenaza y una agresión. Hombre, los niños llega un momento en el que eso empiezan a copiarlo y cuando el niño hace la agresión dice, pero previamente a esto, ¿qué ha pasado? Porque ya hay una historia. El niño no empieza a agredir, el niño no empieza a agredir tanto verbal como físicamente por azar. Lo hace porque realmente lo ha visto. Y de hecho, precisamente en temas de agresión, en temas de descontrol de ira, las investigaciones dicen que no hace falta haber sido proclive o haber sufrido en algún momento algún tipo de agresión, sino simplemente con haberla visto en algún momento de tu vida, tú ya eres o tienes una alta probabilidad de volver a repetirlo. Miguel, ¿podemos llegar al foco de este problema? O sea, ¿qué lo origina? Todo este caldo de cultivo, ¿no? Uh-huh. Este conflicto en las aulas. ¿Qué lo origina? ¿Podemos llegar a determinar, pues si trabajamos esto, podemos mejorar los resultados en cuanto a la agresividad? Sí, hay unas causas, es decir, hay unas causas que hacen que, como te dices, este caldo de cultivo vaya creciendo cada día un poquito más, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista, yo meto a los dos, es decir, meto a los dos colectivos, meto a los colectivos de padres y a los colectivos de profesores. Los padres llega un momento en que simplemente por comodidad, por su propia incapacidad o inseguridad de, qué pintamos nosotros en el colegio, o por ignorancia, falta de tiempo, que es algo que oye que me reclaman muchísimos padres, que no tengo tiempo para ir a tutorías, que no tengo tiempo para implicarme en la educación de mi hijo. Oye, pues si no tienes tiempo tú y eres su padre, simplemente a lo mejor una horita cada 2, cada 3, cada 4 semanas, no creo que tampoco eso le haga un mal a nadie, ¿no? Sí que es verdad que a mí me da mucha pena esos niños que llegan a consulta y lo primero que te dicen es, pues mi profesor se ha dado de baja por depresión, se ha dado de baja por ansiedad, pues gracias a nosotros, y lo dicen con mucho orgullo. Entonces, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Vale? Entonces, evidentemente, los padres tienen su parte de responsabilidad y la escuela, muchas veces algunos profesores, gracias a, pienso que la experiencia que tenemos es la inmensa minoría en este caso, pero tienen una especie de concepto de autosuficiencia, un concepto de protagonismo total, de que los padres no nos roben protagonismo en el colegio, al final nosotros somos la autoridad aquí, y es cierto, sí, eso es cierto, de hecho muchas veces hay niños que en casa se comportan mal y en el colegio se comportan fenomenalmente bien, y es precisamente por eso, porque en el colegio hay unas normas bien señaladas, bien establecidas, y en casa no, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que si los profesores o desde la escuela se ponen unos medios y desde la familia se da no un pasito atrás, sino un pasito en mejora de la relación con el colegio, creo que evidentemente las agresiones, tanto físicas como verbales, disminuirían considerablemente. Da que pensar, ¿no? Porque hemos asistido en las últimas décadas, ¿no? Y todos tenemos testimonios de nuestros padres o de nuestros abuelos de cómo era la educación en su infancia, ¿no? Y cómo eso, ese efecto péndulo, ¿no? Hemos llegado a todo lo contrario en el siglo XXI. Es que realmente son dos polos muy opuestos, ¿no? Es decir, hace 30, 40 años era raro, era el niño al que el profesor no le tiraba de la oreja, no le pegaba con la regla en la mano, no lo castigaba. Y ahora parece que, que los que mandan dentro del colegio son algunos padres, y precisamente los padres que más ruido hacen son al final los más conflictivos. Uh-huh. Entonces, que de hecho son los que no van a las tutorías, evidentemente. Ahora son los que cogen al profesor en un pasillo, cogen al profesor en un patio y son los que le lían el pollo, por decirlo así. Bueno, pues es un asunto que da que pensar, que está en el debate de la opinión pública y, pues aquí hoy lo hemos tratado. Nos vamos a quedarnos, Miguel, no con lo negativo, sino con lo positivo. Uh-huh. Vamos a dar, si te parece, alguna serie de consejos o recomendaciones a nuestros oyentes por si quieren tenerlos a bien, ¿no? Seguramente, claro, si los aplican,
entre todos, ¿no? Y aportamos ese granito de arena, conseguiremos pues que todo vaya un poquito más fluido. Claro, desde nuestro punto de vista, al final, lo que a nosotros nos compete, existen dos tipos de intervenciones que deben ser clave. Es decir, hace tiempo nosotros los psicólogos llevamos reclamando en la educación que se dé como asignatura, igual que ahora se metió ciudadanía hace unos años y demás, porque se dé una asignatura de inteligencia emocional, de educación sexual. Al final eso hace que el alumnado, bueno, pues tenga un crecimiento más sano, ¿no? En el caso de la relación entre papás y profesores, yo pienso que los AMPAs son una figura esencial. Al final, ten en cuenta que los AMPAs es el hilo de conexión entre todos esos padres que no viven el día a día del colegio y los profesores. Es decir, entonces pienso que ahí, si eso se trabajara un poquito, los conflictos disminuirían. Y para canalizar todos esos problemas, ¿no? A través de ese cauce, ¿no? Efectivamente, y de hecho ya te digo, principalmente porque podría haber una mesa de debate, podría haber una mesa de puntos de vista diferentes y llegar a una especie de consenso siempre por el bien de los pequeños, ¿no? En lo que a nosotros directamente sí que nos compete, las escuelas de padres nos parecen esenciales, ¿vale? Escuelas de padres en colegios, ya sean públicos, ya sean privados. De hecho, nosotros nos ofrecemos a cualquier tipo de... En Alegra tenéis experiencia, ¿no? Con este tipo de iniciativas de escuela de padres, ¿no? Efectivamente, todas las escuelas de padres que nosotros hemos hecho han salido fenomenal, tanto aquí en Puente Genil como en Málaga, como en cualquier otra ciudad o cualquier otro pueblo en la que nos han llamado para hacer una escuela de padres. Han salido muy bien. De hecho, los padres siempre salen muy contentos porque se le dan algunas pautas de comportamiento, de cómo pueden hacerlo con sus hijos. Resolvemos incluso algunos problemas en el momento. Y bueno, problemáticas más graves, problemáticas un poquito más dificultosas, bueno, pues nos llaman y hacemos una intervención totalmente personalizada con ellos. Es cierto que cuando tenemos un hijo, pues no llega el libro de instrucciones con el niño, ¿no? Entonces, totalmente. La escuela de padres nos puede resultar, ¿no? muy educativa, en este caso para los papás, ¿no? Esa especie de libro de instrucciones que precisamente siempre se pide de principio. Yo siempre digo que se pasa de un día de tener una barriga muy, muy, muy grande a tener un bichito en las manos y que digo, bueno, ¿y esto cómo funciona? Porque esto no tiene pila, no tiene mando, ¿esto cómo se apaga? Además es un libro de instrucciones en constante crecimiento, ¿no? Porque son diferentes etapas, la de nuestros hijos, las que requieren diferentes problemas, requieren diferentes soluciones, ¿no? Así es, y tres niños, tres hijos, 3 libros de instrucciones diferentes, ¿no? El mismo libro de instrucciones no vale para los 3. Pues recuérdanos, Miguel, ¿dónde está? Gracias por toda esta información, pero por si alguno de nuestros oyentes quiere ampliar pues alguna duda que tenga, quiere resolver alguna duda que tenga con respecto al tema que hemos abordado, recuérdanos dónde se encuentra Alegra, Centro de Psicología en Puente Genil. Pues mira, en Puente Genil nosotros estamos en la calle Parejo y Cañero, número 25, compartimos local con nuestros compañeros de Servicios Legales Puente Genil, y bueno, también estamos en Málaga, estamos en Estepa, en el Centro Istaba, es decir, estamos un poquitín a disposición de todos los usuarios que lo necesiten. ¿De acuerdo? Y para contactar con nosotros lo pueden hacer a través de, aquí en Puente Genil, específicamente, a través del 957-966080. Y pueden consultar cualquier tipo de nuestros servicios o de las cositas que hacemos en la página web alegrapsicólogosmalga.es. También en redes sociales. Redes sociales, efectivamente, a través de Twitter con Alegra Psicólogos, a través de Facebook con Alegra Centro de Psicología, a través de Instagram con Alegra Psicología. Es decir, tenemos... O sea que no es nada difícil encontraros. No, al revés, yo creo que hoy día resulta muy fácil encontrar a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Además, también en esas redes sociales tienen después, hacen espejo, ¿no?, a este espacio, este tiempo de radio que emitimos en Puente Genil La Onda. También pueden encontrar este espacio enlatado y para su posterior consulta ahí queda colgado para revisiones que los interesados pueden hacer de este material, de esta información que hemos traído hoy aquí a Onda Cero Puente Genil. Gracias a Alegra Centro de Psicología. Miguel Vadillo, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, hasta el próximo día.